En el anterior video hicimos una exploración para poder ilustrar, analizar y representar gráficamente, apoyado en el modelo 3.5 de ChatGPT, la idea de una casa. En esta nueva oportunidad vamos a ir un poco más al detalle y tratar de utilizar el análisis financiero tradicional, lo que conocemos como matemática financiera, aplicado a los proyectos de construcción, ingeniería y arquitectura apoyada en estas tecnologías. Entonces, acompáñenme para poder analizar esto, haciendo una comparación entre los análisis tradicionales que se hacen en términos financieros o para el flujo de caja de un proyecto, comparado con la utilización de modelos de inteligencia artificial. ¿Se encontrará alguna diferencia? ¿Será más eficiente hacerlo de manera tradicional o utilizando estos recursos? Pues resulta interesante. Vamos a hacer un ejercicio para ver cómo luce el asunto. Para empezar, tendríamos una imagen de cómo luciría el proyecto de construcción que vamos a analizar financieramente. Muy bien, entonces se me ocurre que este podría ser un buen ejemplo. Un edificio compuesto por 5 niveles, 4 de ellos dedicados a apartamentos. El último nivel, un apartamento doble, un dúplex, y el primer nivel que corresponde a la recepción. Ese sería pues el proyecto que vamos a analizar. ¿Cómo llegué allí? Vamos a recordar cómo lo hicimos en el space de Hugging Face. Tal como expliqué en el video anterior, podemos utilizar esta herramienta de Hugging Face ingresando a su página y podemos utilizar algún space que pudiera ayudarnos en esa tarea para construir texto a imagen. Vamos a utilizar el mismo que empleamos en el anterior video, que es este que está muy bien calificado. Y vamos a ingresar aquí un prompt, que puede ser este prompt en inglés. Y noten que es bastante diferente a la primera imagen que hice. Yo había hecho un ejercicio anterior utilizando exactamente el mismo prompt. ¿Qué quiere decir esto? Que él está utilizando modelos difusos como el que se está desplegando acá abajo. Ustedes podrían incluso ver el modelo acá en este enlace. Y con ello nos hacemos la idea de la complejidad que puede generar esto. Y si hacemos algún cambio, pues encontramos un edificio cada vez diferente. Este, por ejemplo, simplemente con el cambio de ubicación. Antes estaba en Montreal, ahora en Colombia. Noten la diferencia. Aquí podríamos finalmente descargar la imagen y utilizarla para recrear nuestro análisis financiero, que es lo que vamos a hacer a continuación. Antes de ingresar a ChatGPT para realizar todos los análisis apoyados en el modelo 3.5 de inteligencia artificial o modelos LLM, podríamos hacer lo usual o tradicional, que es ingresar a una hoja de Excel y poder plasmar los números que van a representar nuestro análisis financiero. Vamos a ver, por ejemplo, en esta hoja, que se las puedo compartir, podemos encontrar 3 secciones. Una sección en donde aparecen los egresos, que es lo que estoy señalando en este momento. Luego una sección en donde aparecen los ingresos del proyecto. Y finalmente una serie de cálculos o indicadores financieros que nos van a representar la viabilidad del proyecto, o podemos a entender a partir de allí esa viabilidad. Que finalmente responder la pregunta si es conveniente o no desde el punto de vista financiero la construcción y luego venta de este proyecto, que es nuestro objetivo en este análisis. Usualmente en los egresos nosotros tenemos una lista de conceptos. Aquí simplemente para este caso tenemos los egresos ocasionados por el costo del lote, diseños y consultorías, y así sucesivamente hasta llegar a los costos de gerencia, que es los costos de la coordinación de todo el proyecto. Luego tenemos unos valores indicativos que con ello arranca cualquier concepción del proyecto. Por ejemplo, una valoración del predio, del lote, donde se va a construir nuestro edificio. Una valoración o cuantificación de los costos de construcción. Aquí en el ejemplo, para este caso, encontramos unas guías del flujo que ayudan a cualquier persona a saber cómo se van a distribuir cada uno de estos costos. Y finalmente tenemos que desplegar los egresos en el tiempo. Aquí para este caso tenemos
los meses del 0 al 9. Eso indica que vamos a hacer un análisis alrededor de 9 meses y en cada una de estas celdas pues vamos a ubicar los valores correspondientes a esos egresos. Valga la aclaración que estos egresos están planteados en dólares canadienses, que es una moneda un poco inferior al dólar de los Estados Unidos, por ejemplo, como un dato indicativo. El peso colombiano frente al dólar está de esta manera: 2.816,04 pesos colombianos equivalen a un dólar canadiense. Alrededor, para redondear, unos $3.000, aunque ha fluctuado últimamente a la baja. Si uno se fija, el último mes ha estado a la baja, es decir, que la valoración del peso frente al dólar canadiense ha incrementado. Volviendo a este flujo, pues podemos encontrar en esta fila número 14 la sumatoria mes a mes de todos los egresos que tenemos. Y si bajamos un poco, podemos tener la sección de ingresos. Aquí simplemente para el ejemplo tenemos tres tipos de ingresos: aporte de socios, los ingresos ocasionados por el apalancamiento financiero, que en este caso es un crédito, y el último y muy importante son las ventas. Es cuánto va a ingresar al proyecto a partir de que se hagan ventas durante esa construcción. Obviamente esto es un ejemplo bastante ideal en donde las ventas se hacen simultáneas a la construcción. Obviamente en el mundo real esto podría ser un caso contrario. Por ejemplo, podríamos tener las ventas antes de cualquier construcción, que es lo usual para evitar cualquier riesgo, digamos, en esta etapa. Pero bien, sirve para un ejemplo esquemático. Tenemos el total de los ingresos, tenemos el acumulado de créditos y el flujo de caja libre, que no es más que la resta mes a mes de los egresos que tenemos y los ingresos. Por ejemplo, en este flujo de caja libre para el primer mes tendríamos $1, por no decir que es cero, digamos, realmente es cero, porque tenemos unos egresos de 3.200.000 y unos ingresos por aportes de socio de 3.200.000. Así que este valor realmente, para corregir y quedar bien, es de cero. El resto pues son simplemente las restas entre estos dos totales y así podemos construir nuestro flujo de caja libre, que no es más que una representación de los valores que en total quedan en el proyecto mes a mes antes de cualquier efecto externo al proyecto, por ejemplo, los impuestos u otros gastos ocasionados a nivel organizacional en la empresa promotora o constructora. Bien, con ello nos quedamos como para hacer un brochazo o una explicación general de lo que vamos a analizar luego en ChatGPT. ¿Qué es la idea de este video? Ingresar esta tabla y ver cuál es el nivel de comprensión de este modelo 3.5, que insisto es el modelo LLM, digamos, genérico, que utilizamos de forma gratuita. Vamos a ver cómo resultaría el análisis utilizando ChatGPT. Bien, con la idea de utilizar ChatGPT para hacer estos análisis, vale la pena decir que lo primero que debemos hacer es tomar tabla que habíamos construido en Excel y voy a hacer una copia de ella hasta el renglón que indica el flujo de caja libre, es decir, la resta de ingresos menos egresos mes a mes. Y simplemente le voy a decir Control C, copiar, y vamos a ver qué pasa en ChatGPT. Entonces, ya una vez en ChatGPT, vamos a dictarle o copiar qué es lo que queremos hacer. Hay toda una cantidad de reglas de cómo podría uno interactuar con estos modelos, es decir, lo que llaman prompt engineering, que se trata de darle un contexto, un ejemplo y luego hacerle una pregunta concreta. Ese no es el objetivo de este video, pero vale la pena incluir aquí este comentario que puede ser práctica, digamos, o explicado en un video siguiente. Pero aquí solamente vamos a pasar por alto esto, pero les voy a decir
que hay que hacer una interacción organizada, estructurada para tener un buen resultado. Entonces voy a dictar algo acá para poder empezar con nuestro análisis. Bien, entonces lo que quisiera hacer es el análisis financiero de un proyecto de construcción que tengo en mente, que se trata de construir un edificio de 5 pisos, en donde 4 de ellos va a ser dedicado a apartamentos. En total tendremos 16 apartamentos construidos que luego vamos a vender. El análisis financiero lo vamos a hacer con base en la siguiente tabla y quisiera que calcularas los indicadores financieros. Inicialmente el fundamental, que es el valor presente neto o BP. Note, por ejemplo, que acá tiene un error, acá en BPN. Él no pudo, digamos, detectar que estaba refiriéndome a las siglas BPN, pero él podría entender. Note el caso. Dice, por supuesto, puedo ayudarte a realizar estos cálculos. Por favor, proporciona la tabla. Como la tengo copiada, simplemente voy a pegarla acá crudamente, sin hacerle ningún arreglo. Aquí es importante notar lo siguiente. Para poder hacer un cargue del archivo de Excel directamente al modelo, tendría que estar suscrito a ChatGPT y pagar por ello. La idea de este video es acercarnos a las funciones gratuitas de esta plataforma, pero dependiendo de si ustedes están inscritos allí, pues podrían subir directamente el archivo e interactuar de una forma distinta. Aquí nos quedamos con el modelo anterior, el 3.5, simplemente para no incluir una barrera que es la suscripción a la plataforma para poder utilizar el modelo más reciente. Entonces simplemente en la aclaración y vamos a ingresar los datos tal cual como si le dijeran en mi teclado control V e ingresar esa tabla para que él pueda entender qué es lo que voy a hacer y bueno, voy a calcular los valores. Una vez allí, uno nota que él está haciendo, por ejemplo, una estructura y él me está diciendo, bueno, ¿cuál es la tabla? Por favor, proporciona la tasa de descuento. Es muy importante aquí saber que para poder calcular el valor presente neto, una de las variables fundamentales es el costo de oportunidad. Entonces le voy a indicar que el costo de oportunidad es igual a, se me ocurre, 1% mensual, que es efectivo mensual para que él pueda hacer ese cálculo. Noten que él no hizo el cálculo de inmediato porque tuvo que detectar que faltaba una variable dentro de la ecuación de valor presente neto. Y bien, pues él da una aproximación a ese valor. Si nosotros lo comparamos con el que podemos calcular directamente en Excel, podemos ver que hay una diferencia considerable en este valor que ya sé que es el correcto. El BPN es positivo, o sea que el proyecto es viable y es del orden de 3.031.000 dólares, casi $32.000. Es decir, que en el presente ese proyecto tendría un valor superior a las inversiones de esos 3 millones, un poco más. El proyecto de sobra es rentable con base en este indicador. Podríamos continuar calculando la TIR, pero no deja de sorprender la poca precisión que tuvo, por ejemplo, el modelo utilizado acá. Y podemos decirle que se equivocó. ¿Por qué no? Podemos decir que tiene un error y el BPN correcto es igual a, veamos esta cifra de acá, 3.031.835, 3.031.835, y vamos a ver cómo reacciona. Incluso pide disculpa. Él empieza a recalcular. Y aquí lo importante es lo siguiente. No quedarnos con que fue un error y más bien invito a analizar en detalle qué es lo que está pasando. Quizás lo que él está haciendo no es un cálculo con el álgebra que conocemos todos. Para otros videos sería bueno analizar cuál es la lógica de estos modelos LLM
y por qué llegan a tener estos errores, siendo tan potentes en términos de texto y lenguaje. Vamos a ver cómo podríamos seguir interactuando y ustedes, pues ya les dejo ese trabajo si lo quieren hacer, de poder interactuar hasta encontrar si él analiza. Entonces, vamos a hacerle una pregunta que es la siguiente para terminar esta etapa y poder pasar al siguiente y redondear la idea de este video. Entonces le voy a decir, ¿podrías decirme si es viable el proyecto y por qué? Vamos a ver qué resulta. El proyecto es viable. Obviamente yo lo había alimentado con el valor correcto del VPN, pero él incluso dice que en resumen el proyecto de este edificio de 5 pisos con 16 apartamentos parece viable según el cálculo del VPN. Vamos a ver qué tanta compresión tiene allí. Vamos a hacerle una pregunta con mayor detalle. ¿Cuál es el periodo de análisis de este grupo de K? Sabemos que es de 9 meses. Vamos a ver el que entiende con esa tabla que yo les di allí. Y efectivamente, él reconoce que el periodo de análisis es de 9 meses. Y podríamos seguir interactuando. Yo le invito aquí que con mucha precaución analicemos esta cuestión porque la imprecisión puede darse a la lógica sobre la cual él hace el cálculo, por decirlo de una forma. Pero más allá de eso, podemos encontrar una forma de interactuar con el modelo que nos permita ir explorando los datos y por qué no ir refinando la idea de poder realizar ya de una forma recurrente estos análisis financieros. Uno de los asuntos más intrigantes acá sería ver si él puede hacer alguna explicación detallada del procedimiento de análisis financiero para este ejemplo. De nuevo, insisto, basado en una tabla construida en Excel y luego copiada sin ningún formato acá en ChatGPT. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a decirle si puede realizar una explicación detallada de las ecuaciones y procedimientos utilizados para hacer el análisis. Vamos a ver qué resulta. Y empieza de una forma bastante estructurada, por ejemplo, a explicar cómo se pueden calcular los costos fijos mensuales, luego los costos variables en relación a las ventas, luego las ventas necesarias para el punto de equilibrio. Ese es un cálculo importantísimo que todo desarrollador inmobiliario hace y es encontrar el punto en el tiempo en donde los costos pueden estar cubiertos por los ingresos del proyecto. Entonces vean cómo puede uno empezar a interactuar y finalmente estudiar y poder interactuar de forma importante acá. Vamos a hacer finalmente un cálculo. Por favor, calcula el ROI y veamos si él puede hacer un cálculo, ¿no?, de ese estilo, el retorno de las inversiones. Y así como hizo en el paso anterior, él va a empezar a considerar, por ejemplo, el VPN que habíamos corregido en nuestra tabla, que es el correcto, o sea que él de alguna forma, entre comillas, memorizó ese resultado del VPN anteriormente calculado y luego explica una ecuación con el cual se podría calcular esta variable tan importante como el ROI. Finalmente podríamos ir un poco más allá de lo que hemos hecho y utilizar el modelo de ChatGPT para construir un modelo gráfico. Podríamos pedirle, podrías hacer un script en Python, por ejemplo, que se use en Blender, que es el programa gratuito que, como he indicado, ustedes lo pueden utilizar para construir un modelo BIM, incluso bajo el estándar IFC.
Entonces podemos hacer eso. Podrías hacer un script en Python que se use en Blender para representar eh, gráficamente la tabla y el proyecto que venimos trabajando acá. Noten que aquí no utilicé la estructura de un buen prompt. Simplemente esto es para un ejemplo, pero podríamos ir un poco más en detalle, ayudando un poco a que el modelo nos entendiera. Vamos a ver qué puede hacer acá. Y bien, aparece, digamos, una pantalla en donde empieza incluso a colocar convenciones por colores para los periodos de análisis, en rojo los ingresos, los egresos, el flujo que utilizó para cálculo del VPN, y aquí viene toda la parte gráfica, los elementos que van a luego utilizarse en Blender para poder entender y representar. Vamos a ver finalmente que incluso ChatGPT nos ayuda con ello. Dice los 4 plazos que servirían para hacer finalmente ese modelo. Abre Blender, abre un nuevo editor de texto en ese programa, copia y pega el script y haz clic en Run Script finalmente para ejecutar. Este script genera o creará barras verticales en un gráfico para cada mes. Incluso se pueden asociar los costos y los tiempos en el modelo e irlo detallando. Vamos a ver cómo resulta en Blender. Abrimos Blender y simplemente hacemos lo que nos indicó eh, ChatGPT. Vamos a decir que vamos a crear un nuevo script. Le digo control V para pegar esto y vamos a ver aquí en este botón de correr qué resulta en esta pantalla. Vamos a hacer. Y sorprendentemente sí logró hacer algo. Note con muy poco esfuerzo porque realmente lo que hice fue una tabla en Excel. Y pues obviamente es un volumen muy general, digamos, esto no tiene para nada detalles, pero es una aproximación desarrollada con muy pocos recursos, muy poco esfuerzo, que podríamos seguir detallando e ir construyendo esa idea o la conceptualización de nuestro proyecto. Entonces simplemente les dejo esto como un abrebocas a lo que puede ser un siguiente video, ya especialmente utilizando Blender para poder detallar una especie de modelo a un nivel de detalle muy bajo, pero que nos puede servir para poder explorar, trabajar, coordinar esfuerzos con diferentes personas y poder ir madurando nuestro análisis y nuestro proyecto.